Entonces, hola a todas, todos, todos. Ahora vamos a dar comienzo a lo que va a ser el primer taller de este ciclo de geocharlas que vamos a tener organizado por parte del Centro de Estudiantes de Geología y del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. En este ciclo, en el primer taller, vamos a observar principalmente los requisitos que van a tener las prácticas 1 y prácticas 2 para este semestre, este verano, en contexto de pandemia. Así que ahora le doy la palabra a Tomás Marambio y a Blanca Bacola, que van a estar en este caso liderando la exposición. Luego de esta charla vamos a tener una serie de preguntas, las cuales pueden ir levantando la mano si es que consideran que es pertinente preguntarla inmediatamente a medida que se va la información, o la pueden dejar por el chat y luego podemos darles la palabra para que la pregunten. Así que eso, comiencen. Ya, perfecto. Ya, bueno, para los que no me conocen, me llamo Tomás Marambio, soy estudiante y tutor de prácticas del departamento. ¿Qué significa esto? Que soy la persona que le manda las cartas, que sube ¿cómo se llama esto? La oferta, intenta conseguirse práctica, y he estado haciendo esto durante aproximadamente 2 años, no sé si 2. Y trabajo junto a la Blanquis, que es la secretaria docente del departamento, y hacemos lo posible para que ande la cosa con normalidad y puedan tener práctica, en verdad. Y estamos también junto a la Blanca y junto a los jefes docentes y parte de la universidad como de Torre Central. Estamos intentando modificar igual un poco lo que son las prácticas actualmente para que sean hitos evaluativos más importantes dentro de nuestro avance en la carrera, y estamos como intentando modificarlas tanto en su informe, algún tipo de presentación y cosas así, que eso se viene un poco más a futuro. Bueno, la charla de hoy día, no sé si la Blanca quiere hablar algo antes de empezar. Sí, bueno, aparte de darle la bienvenida, de poder juntarnos, tener la oportunidad de juntarnos bajo esta modalidad, nosotros con Tomás hacíamos las charlas dentro de las primeras 3 semanas, 4 semanas de comenzado las clases, como para invitar a todos los estudiantes respecto a este proceso, ya que si bien antes era solamente una inscripción académica, esto ha ido avanzando en el tiempo, ahora hay una preinscripción, entonces ha sido un poco más complejo, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, también se han tenido que tomar o sea, el departamento ha tenido que tomar la decisión de cambiar un poco la modalidad de las prácticas profesionales para no perjudicarlos justamente a ustedes. Como dice Tomás, él es el tutor, lleva 2 años trabajando conmigo, partió trabajando con la directora de escuela, que es con la profesora Luisa Pinto, y después llegó a trabajar acá conmigo en la docencia, y hemos ido avanzando, ya justamente para ir apoyándolos a ustedes en todo este proceso, ya sea con las cartas de presentaciones, con los currículum, haciendo talleres, tratando ahí un poco de que este proceso sea más fácil para usted y pueda postular a más lugares. Hemos recibido varias cartas, varias solicitudes de cartas, lo cual me tiene muy contenta, porque dada la situación que tenemos en el país, aún pueden existir posibilidades de práctica, y ustedes están en ese proceso. Entonces, justamente por esto me gusta esta idea de esta presentación, ¿ya? Y también que hayan en este minuto 57 participantes. Así que eso, le doy el pase a Tomás para que haga esta presentación, y cualquier pregunta o consulta la puede hacer tanto a Tomás como a mí, ¿ya? Eso. Ya. Bueno, partiendo, esta presentación se llama ¿Cómo, cuándo y dónde se inscribe la práctica profesional? Esto ya un poco más en la parte administrativa que ustedes tienen que saber para poder inscribir su práctica y puedan hacer una práctica que de verdad les sirva, en verdad. Ahora, los pasos, esto es un resumen, vamos a ir viendo uno por uno de estos pasos, y lo importante primero es conseguirlo. Ese es el primer paso de conseguir una práctica
mover tu red de contactos, luego preinscribirla a través de tu campus. Se me había olvidado esta presentación, ahí está su primera versión en la comunidad de curso, y también voy a subir esta nueva versión, que cambia un poquito el tema de los requisitos. Bueno, la tercera es realizar tu práctica profesional. En fin, ¿cómo se llama esto? Y durante, al finalizar todo el trabajo que tú hagas en la empresa o institución en la que trabajes, tienes que solicitar tanto la evaluación escrita como online y inscribirla en el semestre siguiente, para después, durante ese semestre, las primeras 4 semanas, subir el informe, subir la evaluación escrita en un archivo zip, y bueno, después pasar la vida como para poder terminar este proceso. Ahora, el tema de conseguir las prácticas ya van a ver en las siguientes charlas, tanto como experiencias, de a dónde mandar correo, pero yo lo que les recomiendo es que primero vean lo que son sus redes de contacto. ¿Qué significa una red de contacto? Es cualquier familiar, amigo, no necesariamente ustedes tienen que tener a un tío geólogo que trabaje y les dé pega. Eso, bueno, en general el 70-80% de las pegas que se consiguen en el mercado laboral son a través de esta red de contactos. Son cualquier persona con la que tú tienes relación. ¿Por qué? Porque te pueden enviar directamente una oferta laboral, o en este caso una oferta de práctica. Así que lo importante es que no tengan ese miedo de realizar la práctica con alguien que conocen porque sienten que está mal, sino que, bueno, el mercado se mueve así, lamentablemente, y tienen que conseguir esta práctica de forma rápida. Y mucho más en los tiempos que actualmente estamos, con pandemia, con algo de recesión económica. Entonces es importante que se muevan desde ya. Luego recomiendo los portales de búsqueda de empleos. Ahí está LinkedIn. Lo importante también es que tengan un buen currículum para poder adjuntar en el momento de poder postular. Aprovechar harto la comunidad de cursos. Nosotros constantemente estamos subiendo ofertas de prácticas que nos van llegando, intentamos además conseguirnos. Tenemos ahora el apoyo de un área del departamento que sería la Claudia Fará, que es la periodista del departamento, que ella también está intentando conseguirse prácticas con distintas instituciones y empresas. Y mandar correos, mandar 10 correos, como si no te pescan, mandarlo de nuevo. Intentar moverse en todos los sentidos, eso es lo más importante. Aprovechen las ferias laborales, aprovechen las prácticas sociales. Siempre van a poder conseguir prácticas si se mueven. Si no se mueven, si se quedan esperando que les llegue, va a ser muy difícil. Así que yo les recomiendo que empiecen a moverse. Ahora, ¿qué puedo hacer? Eso igual es algo muy importante. Nosotros diferenciamos la práctica 1 a la práctica 2 en algunas labores que en el futuro se van a ir modificando, pero actualmente es así. La práctica 1, puedes hacer una descripción mineralógica o una descripción petrológica. Puedes encargarte de generar orden o un análisis de una base de datos geológicos, que es algo que se suele hacer mucho. Recopilación bibliográfica de información para trabajos de investigación también suele pasar, se suele realizar. Reconocimiento y clasificación de fósiles, aunque es un poco más difícil conseguir pegar en esos lados, pero se puede. Tienes que moverse tanto en museo y cosas así, enviar correo. Acuérdense, enviar correo. Mapeo geológico general o divulgación de conocimiento científico a la comunidad. Trabajo en proyectos sociales también se considera dentro de esta práctica 1. Y otras actividades relacionadas a la carrera de geología. Este concepto de otras actividades es para abarcar cosas que no están en esta descripción, pero que ustedes consideren que sí pueden ser una práctica que está en geología. Y para eso tienen que corroborarlo. Actualmente se tiene un encargado de práctica que actualmente, antes era la profe Valentina Flores, pero ahora creo que es jefe docente, así que yo creo que es mejor que me envíen el correo a mí y yo lo intento corroborar con el jefe docente o con la persona que se encargue de esto en el futuro. Ahora, ¿qué puedo hacer en la práctica 2? Ya la idea es que se diferencie un poco de la práctica 1. Para eso ya tiene que haber un poco mayor capacidad de análisis, o tener que, ¿cómo se llama esto?
hacer algo más específico. En este caso, descripción, análisis e interpretación de depósitos volcánicos, análisis de datos hidrogeológicos asociados a pozos reservorios, descripción de testigos sedimentológicos, bueno, mapeo litológico estructural y alteración de terreno y a través de software. ¿Cuáles son esos software? Generalmente son Vulkan, Leapfrog, que generalmente se enseñan en algunos ramos finales de la carrera, pero muchas prácticas lo utilizan, así que en esas mismas prácticas te enseñan algo súper útil. Tareas sea mecánicas de roca o suelo y análisis de resultados. Esto se asocia directamente a trabajos de geología aplicada y estructural. Generación de modelos geológicos, tanto con los software que les dije anteriormente, como análisis de estos modelos. Desarrollo de informes de proyectos asociados a empresas e instituciones. Esto va directamente ya un poco más en el quehacer de, por ejemplo, las consultoras, que se tiene que hacer. Y esta, de nuevo, esta misma característica de otra actividad relacionada a la carrera de geología, que ya puede englobar más cosas que no estén descritas acá, pero, ¿cómo se llama esto? También ustedes consideren que son de geología y las pueden consultar. Ahora, ¿cómo inscribo una práctica? Primero se tiene que preinscribir. Ya nos conseguimos la práctica, tenemos el nombre del supervisor, así que nosotros vamos al portal de Campus y en la parte de prácticas profesionales, ¿cómo se llama esto? En la parte de Fashion, van a la parte de mis preinscripciones e intentan agregar una preinscripción. ¿Cuántas preinscripciones ustedes pueden agregar? Todas las que quieran. Pueden preinscribir 10 empresas diferentes que ustedes consideren que van a hacer la práctica. No sé si agregan una, se equivocaron, pueden agregarla de nuevo. Así de simple. Y, ¿cómo se llama? Para que esta preinscripción tiene que ser aceptada por el jefe docente o el encargado de prácticas, que sería un profesor en verdad, que le diga, sí, tú puedes hacer esa práctica y que tiene relación con la geología. ¿Qué se agrega en esta parte de la preinscripción? Bueno, primero el ramo. Acá tengan ojo en que elijan el código que les corresponde, GL4901 para práctica 1 y GL5901 para práctica 2. Y vean bien el GL, porque si ustedes inscriben el BT4901, les va a salir toda esta información a el departamento de biotecnología y no nos va a servir, no lo vamos a encontrar como en geología. El root de la organización, ese es cuando ya estén postulando, ya se vienen consiguiendo esta práctica, ese root de la organización se lo tienen que solicitar a las personas que le dieron esa información, o sea, esa práctica, ¿verdad? Y aquí un poco más de información de la organización, como el nombre, área, el rubro, que eso nos va a ayudar también después a nosotros categorizar y poder después conseguir a futuro práctica y trabajo. Acá, el nombre del supervisor, que igual es algo importante que puede ser momentáneo, pero ojalá se consiga la persona directa que los va a supervisar. ¿Por qué? Porque al finalizar la práctica profesional, se le va a enviar a este nombre de supervisor y a este correo la evaluación online. ¿Qué pasa si ustedes aquí escriben a alguien de recursos humanos y no tiene nada que ver con la persona que lo supervisó la práctica? Nos tienen que avisar porque tenemos que enviarle su evaluación online al correo de su supervisor y no a la persona de recursos humanos. Así que eso igual es importante, algo que tienen que considerar. Aquí en fecha importante, la fecha es muy importantísima, ultra mega importantísima, ya que ustedes ponen una fecha de inicio y término estimada y las horas de trabajo semanal. ¿Qué significa esto? De que yo puedo, ¿cómo se llama? Distribuir todas las horas, las 160 horas que tengo para mi práctica 1, por ejemplo, en un mes, que sería un mes full time. Entonces tengo que ver bien cuándo es el inicio y cuál es el final, cuántas horas voy a estar trabajando la semana. O puedo dividir esas mismas 160 horas en 3 meses, trabajando part-time, una cierta cantidad de horas. Lo importante es que cumpla con las horas totales de trabajo. Y que también no sea algo por chamullar, sino que sea algo como real. Y además agregarle una breve descripción general que nos va a facilitar el análisis. Aquí dice 160 o 130 o 320 horas, porque
Anteriormente las prácticas 1 era 160 y 320 horas, pero con la contingencia esto cambió un poco. Y va a salir, después de que llenen este formulario, su preinscripción acá y va a salir el estado. Eso es importante, que ustedes vean el momento antes de realizar su práctica, es decir, si yo voy a partir el 3 de febrero, por ejemplo, que el 2 de febrero ya tengan el estado como aceptado. ¿Por qué? Porque significa de que tu práctica sí tiene las características de una práctica 1 de geología, entonces ya te la revisaron y con el momento de hacerla no va a tener ningún problema. Ahora, es muy poco probable que te rechacen la práctica, porque generalmente la gente busca prácticas que sí vayan de la mano con la geología, pero sí. Por ejemplo, van a buscar prácticas no sé, trabajando de mesero en alguna parte, no nos va a servir. Y eso va a ser rechazado. Así que tengan ojo con eso. Ahora, ¿qué puedes hacer en tu práctica? Bueno, luego de preinscribirla, ¿qué puedes hacer? Simplemente vas a trabajar. Trabajo en terreno, en gabinete, o ¿cómo se llama esto? En bodegas de testigos. Y ahí depende mucho de lo que tú hagas. Y lo más importante es que al momento de finalizar tu práctica, tú solicites que llene la evaluación escrita y la evaluación online. La evaluación escrita está en material docente de cursos y hay una para práctica 1 y práctica 2, y es una hoja que lo importante es que llene tu supervisor en el mismo, por ejemplo, en los últimos días de tu práctica. Dice, por favor, me puede llenar esta hoja, muy importante para finalizar mi evaluación, y te la va a llenar, tiene datos de nombre, o sea, del nombre del supervisor y cosas así, y también eso igual, sí es que ustedes tuvieron ese problema de poner a otro supervisor en la preinscripción, eso nos va también a ayudar a poder reenviarle la evaluación online al supervisor real. Y al momento de que ustedes, por ejemplo, si señalan que terminan su práctica el día 3 de marzo, ese mismo día o el día 4 se les va a enviar de forma automática a través de tu campus la evaluación online, con toda la información al correo que ustedes ingresaron en la preinscripción. Y por eso es importante de que ustedes cuando terminen la práctica le digan a su supervisor, sabe que te va a llegar una evaluación online y necesito que la respondas, que la contestes. Porque además de la evaluación escrita, necesitas evaluación online porque miden cosas un poco diferentes. Y la evaluación escrita es directamente del departamento y la online es de todos los departamentos. Por eso necesitamos esas dos. Bueno, aquí en media grande, para que se acuerden, cuando finalicen, soliciten la evaluación escrita, que muchos solamente se quedan con la ley, por eso se lo recargo. Ahí está formulario de evaluación práctica 1, práctica 2, que está en material docente, la sección de prácticas profesionales. Y, tal como le acabo de recalcar, se me olvidó esta parte, soliciten la evaluación online. Posterior a esto, ustedes hicieron una preinscripción, hicieron su práctica profesional, le llenaron las evaluaciones y el semestre siguiente ustedes pueden inscribir su práctica profesional. Es decir, se van a OPALPUS, a la inscripción académica normal y hacer la inscripción del curso GL 4901, por ejemplo. Ahora, cuando ya ustedes tienen las dos opciones de realizar el informe de prácticas profesionales, la pueden hacer durante su práctica o después de su práctica, es decir, cuando ya la inscriben a través de la inscripción académica. Y cuando ustedes inscriban ese ramo, van a entrar al material docente de ese ramo y dentro de los primeros días del semestre se les va a subir lo que se llama esta carpetita, o sea, este zip, que ahí vendría toda la información de cómo ustedes deberían realizar un informe que es pequeño actualmente, tiene una cierta cantidad de páginas y tiene un cierto formato, que es bien amplio, ¿verdad? Pero no se deberían demorar mucho en hacer este informe, en realidad es bien cortito.
Ahora, ¿qué pasa? Ya tengo mi informe, tengo mi evaluación escrita, yo le saco pantallazo a la evaluación escrita, o le saco fotos, y la junto en un archivo zip, es decir, junto el PDF de la foto y el PDF de mi informe, y lo subo en UCampus, eso es importante. Entonces se van a UCampus en la práctica de mis prácticas profesionales, antes estaban en mi preinscripción, ahora en mis prácticas, y suben, buscan la práctica en la que estaban pendientes, y suben su archivo. Esto es importante, pueden subir solo un archivo, no pueden subir dos, por lo que tanto tienen que hacer este zip, como les comentaba. Y en fecha importante, primero la preinscripción, esto, acuérdense, antes de realizar su práctica profesional, si no se le acepta automáticamente, pedir al encargado o la encargada de prácticas que la autorice ante la profesora Valentina Flores, pero están veremos actualmente, y pueden enviarme directamente un correo a mí, a mi correo. Bueno, realizar su práctica durante el periodo generalmente de verano, pero la pueden hacer también distribuidas y cumplir con la requerida mínima. La práctica 1, 160 horas, y ahora, actualmente, para este semestre, la práctica 2, o sea, para esta generación en verdad, la práctica 2 también se va a pedir 160 horas, especialmente por contingencia. Eso es como 160 horas mínimas, acuérdense de esto. ¿Qué pasa si en la práctica profesional me solicitan hacer 2 meses de práctica y yo tengo 160 horas mínimas? Ahí ustedes tienen que ver si hacen esa práctica o lo hacen en otro lado que les permita hacer 160 horas. Por cómo se ve el mercado, yo creo que va a ser difícil. Difícil que no puedan hacer, ¿cómo se llama esto? Solamente un mes de trabajo, especialmente si se trabaja en mineras, porque ellos suelen capacitarte mucho antes de, y eso, una capacitación de 2 semanas con un trabajo de 2 semanas es un poco difícil. Pero va a depender harto del empleador y lo importante es que la haga. ¿Por qué son 160 horas? Porque actualmente dentro del departamento se está considerando los meses de enero para hacer los trabajos pendientes de terreno. Así que ese es el motivo. Y es solamente durante este periodo. O sea, ya cuando pasando la contingencia va a volver a hacer 160 horas práctica 1 y 320 la práctica 2, que serían un mes y 2 meses full time respectivamente. Bueno, después se inscribe la práctica como les comentaba, y subir la evaluación escrita más tu informe en formato zip, como les comentaba, hasta el día viernes a las 12 horas de la semana 4. Eso es importante, no se tienen que atrasar. A la semana, ustedes inscriben la práctica profesional en la inscripción académica para, por ejemplo, el próximo semestre, tienen hasta semana 4 de ese semestre para poder subir estos dos archivos. Y eso es todo. Eso es todo, claro, de formato. Así que eso. Si tienen alguna duda, pueden hablar nomás, o subir el dedo, no sé. Sí, pueden levantar la manito para pedir manos. Natalie Miranda. Ella levantó la mano ahora. Dime, Natalie. Hola, gracias por la charla. Yo tenía la duda de si por algún motivo alguien no puede conseguir práctica 1, ¿se pueden juntar ambas? ¿O hay alguna alternativa como para ese caso? Ya, no se pueden, generalmente no se pueden hacer porque existe la prohibición de hacer 2 prácticas en el mismo lugar. Entonces, es bien complejo que puedas hacer las dos porque choca con esta como requisito del departamento. Lo que sí, lo que tú puedes hacer es, si no te conseguiste prácticas con empresas, con instituciones, intenta hablar con gente que sea más grande, que esté en tesis o en magíster, en doctorado, y intentar hacer la práctica ayudándole en sus trabajos que también que por temas de contingencia se están aceptando también. Sobre la pregunta del CUTI, no se pueden hacer en el mismo lugar, pero igual hay consideración, por ejemplo, si tú trabajas en Codelco,
porque una empresa tan grande que la idea es que no trabaje en el mismo proyecto, porque la idea es que tengas como que trabaje en cosas diferentes a las que trabajaste en la práctica anterior. Eso. ¿Y Tommy? Entonces, Sí, es que te iba a preguntar porque lo que pasa es que te preguntaba por la práctica del Centro de Estudios Científicos en Valdivia, que, bueno, ¿ya? me queda relativamente cerca y todo, ¿Ya? y yo hice mi práctica 1 ahí. ¿Ya? Entonces, yo pensaba hacerla ahí mismo, no sabía en verdad este requisito que no se puede hacer ahí mismo, pero bueno, evidentemente va a haber otro tema de investigación, no va a ser el mismo, Claro, ¿cachai? sí. Entonces, esa era mi duda. Y Mira, aparte, mi memoria me gustaría hacerla en glaciares, ¿cachai? Entonces, ya, igual me ayudaría mucho eso. te sirve. Claro. Igual, por todo esto, el tema de los requisitos, hay harta flexibilidad este semestre, por especialmente la contingencia. O sea, pandemia, estallido, todo eso ha sido más, ¿cómo se llama esto? Ha llevado a flexibilizar un poco los requisitos. Habría que conversarlo con, o sea, el caso particular, ya con la jefa docente y ver si se puede. Yo creo que, en el evento opinión mía, en verdad, yo creo que sí, porque si estás trabajando en Ya, proyectos diferentes, debería poder funcionar. claro. Pero habría que, primero, asegurarte que tenéis la opción de la práctica y mandar correo y ver si nos podemos juntar con la persona encargada para poder tomar esa decisión y que te la acepte. Ya, claro. Bueno, yo estoy mandando correos en particular al centro de estudios y Ya, una vez me respondan, yo creo que ahí te voy a contactar o bien al jefe. ya, Ok, bacán. vale, gracias también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a los que... Ah, sí. Sí. Oye, es que en algunas No, de prácticas ahora. te piden el certificado como, ¿cómo se llama? Certificado para la práctica. Como para la práctica. Certificado de solicitud de práctica. Oye, Sí. pero Tommy, es que acabo de cachar que me la mandaste. Ah, sí. Sorry, así era eso nomás. Ah, ya. Ya, Ah, sí, te lo mandé a la Blanca y me lo respondiste tú. Y no me Ah, sí, daba sí. más. Sí, Entonces me suelo... gusta írtelo a ti, así como más directo. Sí, si quieren. La Blanca igual me lo va a remandar. Reenvíe. Bueno. Gracias, doctor. ¿Y cómo se llama esto? Eso sí, para los que no han empezado su proceso, cuando generalmente en los lugares en que uno postula, te solicitan esta carta, que bueno, nosotros tenemos dos versiones, que es una ya más directa al empleador cuando ya estáis más asegurados, que dice qué puedes y qué no puedes hacer, y otra que es más genérica, en el que señala cuál es tu semestre, cuántas horas tienes que hacer de práctica, y que está vinculado al seguro escolar durante el periodo que realices tu práctica. Y esa es una carta bien genérica que me la pueden solicitar y yo se la envío. Ahora, los que me solicitaron de práctica 2, mándenme un correo y yo les reenvío la carta diciendo que ahora en vez de son 320 son 160 horas. Y esto lo confirmé recién. Así que eso. ¿Alguna otra pregunta? Igual estuve viendo que en algunas prácticas te piden como la concentración de notas. Eso como, ¿de dónde se Sí. saca? Eso es en Ucampus. Tú puedes, ¿cómo se llama esto? En Ucampus, certificados. Ujú. Déjame buscarlo, que tampoco me lo sé de Es memoria. que, o sea, estuve buscando y salía como que había que pagar para tener como la concentración de notas. Es que hay varias versiones, en verdad. Déjame buscar. Pero una vez Está yo es, descargué la concentración en boletines. Pueden descargar el historial académico, ahí también sí, aparecen las eso, notas. está el historial Ya, pero académico. eso Y el historial sirve académico porque, es gratis. ya bueno, es que Yo donde creo que decía con como ese estaría concentración de bien. notas. Es que esos son por lo general, los certificados de nota que uno ocupa, por ejemplo, para postular a becas, que vienen con las estampillas de la facultad. Entonces uno paga por las estampillas. Ah, ya bueno. Entonces, claro, eso es otra cosa. Si tú tienes que mandar esta concentración de notas a algo más formal, como por ejemplo una postulación de becas o similar, ahí tienes que comprar las estampillas y comprar esa concentración. Pero para estas postulaciones en las que solamente necesitan saber tu promedio, el certificado del historial académico sirve porque viene como con el código QR, verificando que es como verdadero y esas ¿Qué cosas. eres tú? Claro. Ya bacán. Así con eso estaría bien.
Una pregunta, estaba leyendo recién justo la carta de certificado y sale como jefe docente firmando el profe Castrucho. Sí, Da porque, lo bueno, mismo. es que mira, el profe Castrucho recién hace poco dejó de ser jefe docente. Entonces yo creo que actualmente está a servir. No sé si la Blanca tenemos que igual modificarlo. Sí, no, Angelo, por la facultad, él es el jefe docente hasta el 30 de septiembre. Ya, a partir del 1 de octubre sería reconocida como jefa docente Valentina Flores, ¿ya? Entonces, a partir del 1 tenemos que nosotros modificar la carta. Exacto. ¿Y esta carta como cuánto tiempo tiene validez? No tiene No un tiene una fecha. tiempo. Ah, ya. Claro, igual dice, en este caso, las que están saliendo ahora dicen septiembre del 2020. Pero no, si pasa octubre, igual la vaya a poder seguir usando. Ya, bacán. Gracias. Es como que ves. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Estamos. Quizás por mientras generamos más preguntas, contarles a todos que la próxima semana vamos a tener otro taller. Va a ser el segundo taller que vamos a difundir, en este caso, el link de invitación y los detalles de quién va a exponerlo, etcétera, el día lunes por las redes sociales, o a lo más el martes, dependiendo de cuántas publicaciones tengamos el lunes, pero va a tratar sobre confección de CV, de currículums, y vamos a tener en este caso un invitado, el profesor Álvaro Silva, que es el encargado de un CFG del departamento, de taller de adaptación al mundo laboral, el cual nos va a enseñar finalmente desde cómo se construye un CV a cómo mejorar tu CV, y también tendrá el mismo formato de una clase expositiva muy corta con una sección de preguntas. Así que quedan cordialmente invitados. Y a diferencia de este taller que era bien enfocado a lo que era alumnos de la facultad, por el tema de los requisitos de las prácticas, el otro está abierto a todas las personas que quieran participar, ya tengan que tomar práctica o no, sean de la Chile o no. Sí, eso. ¿Es en este mismo horario? Sí, todos van a ser en este mismo horario, respetando el bloque protegido que tiene geología, y van a ser grabados y subidos al canal de YouTube. Ya, gracias. Igual aprovechen esa instancia porque se ha tenido, con esto de la pega que he tenido con la Blanca, hemos visto unos currículums que ojalá no haberlos visto, pero por favor asistan, intenten confeccionar un buen currículum. Es la primera carta de presentación que ustedes tienen. Sí, Así que, les va a servir para Cartas de motivación. también. sí, Vamos a tener diferentes talleres dentro de este ciclo, como les comentaba, el primero es de currículum. Después el siguiente que tenemos va a ser con la periodista, que va a hablar un poco sobre, en este caso, cómo comunicarte, ya sea durante la práctica, durante la entrevista, etcétera, pero más que nada habilidades como comunicacionales y de manera de expresarte. Después tendremos uno un poco más enfocado a lo que va a ser la escritura de correos, escritura de carta de motivación, y en este caso cómo enfrentar una entrevista online, ya no necesariamente habilidades comunicacionales en general, sino que la entrevista que puedan llegar a tener para conseguir su práctica profesional. Y luego terminaremos con un ciclo, en este caso, como de experiencia de estudiantes y al mismo tiempo con algunas jefas de prácticas que hemos conocido que nos van a explicar un poco las dificultades y las ventajas de trabajar y conseguir prácticas profesionales, ya sea en pandemia o no pandemia. Así que ese sería como el ciclo de charlas que vamos a tener durante el mes de octubre y finalizando en noviembre. Ay, se me olvidó. Yo creo Hay que, una pregunta en el chat que dice, ¿cuál es la mejor forma de encontrar práctica? bueno, como les comentaba, la mejor forma de encontrar tu práctica es a través de tu red de contacto. ¿Qué significa? Que cualquier persona que tú conoces que básicamente te pueda dar un contacto de alguien que esté trabajando en algún área que te interese. Que sí, esa es la mejor forma. No hay una forma más fácil o más directa que esa. La siguiente, claramente, esto de los portales, a través de las prácticas que nosotros ofrecemos en un curso,
les pido, por favor, que no se fíen de las prácticas que nosotros vamos subiendo porque piensan que somos hartos. Son hartos estudiantes, más en esta pandemia, más difícil hacerlo, así que las pocas prácticas que se están gestando van a ser más difíciles de conseguir. Por lo tanto, muévanse con las personas que conocen, primero. El tío vecino, el tío del vecino también me sirve. Siempre me va a servir si me va a dar práctica profesional. O trabajo, cuando es como algo para la vida. ¿Qué más? También les quiero recordar que en UCampus, o sea, en UCursos, perdón, novedades de curso, hay una, ¿cómo se llama esto? Una oferta de práctica actual de Natalia Estudillo, que ella es geóloga del CERNAGEMIN, que está haciendo, quiere hacer un, ¿cómo se llama esto? Un plan integral de seguridad escolar en un colegio de Peñalolén, ¿cómo se llama esto? Que ahí pueden ver las especificaciones, un poco que están en novedades de cursos y postular. Yo les recomiendo que postulen estas cosas que son más sociales porque se aprende muchísimo. ¿Cómo se llama esto? Como de repente no trabajas en una gran empresa, no es algo tan específico que tienes que hacer, entonces que tienes que aprender de muchas cosas al mismo tiempo, cosa que es muy, muy bueno. Y les va a servir harto para que entiendan harto de peligro geológico y cómo actúa la gente, especialmente cómo se llama el desarrollo tanto de cosas de educación y geología. Así que se la recomiendo. Tommy y Bianca preguntan, dicen si por motivos de fuerza mayor no puedo realizar la práctica en el verano entre semestre 8 y 9. ¿Qué puedo hacer? ¿Es perjudicial mover las prácticas ambas para un año? Pasa harto igual. Harta gente tiene que mover la práctica porque no la puede hacer, realmente se dan, no sé, de intercambio y cosas así. Yo te recomiendo que puedas hacerla durante el semestre, si es que tienes la posibilidad. Se vuelve un poco duro, pero se puede. Y si te atrasas un verano, eso se te puede llegar a complicar si vas avanzando o sea, si vas avanzando como semestre a semestre, como con todos los ramos, se te va a complicar la toma del F, que sería el último ramo, porque tienes que tener tu práctica profesional 2 ya realizada. Así que, de que es perjudicial, y es mejor intentar hacer, especialmente la práctica 1, part-time, durante ese semestre, o durante el siguiente semestre, claro, como durante el año, y la práctica 2 hacerla en el verano correspondiente. Y ahora sí tengo una pregunta, como ¿cuáles son los plazos para hacer la preinscripción de la práctica? Ya, no es como un plazo fijo, porque no puedes preinscribir algo que no tienes. Así que si tienes ya una práctica media asegurada, la preinscribes y nos avisas para poder aceptártela y hacerla antes de que, o sea, poder aceptártela antes de que la hagas. Así que no es como un plazo fijo. Pero sí tienes que tener la prueba. Y también, generalmente, hay problemas de aceptar prácticas en febrero, porque en febrero hay receso universitario, entonces como que no hay trabajo de parte de nosotros. Así que eso sería como el límite. Entonces, como hasta en enero uno podría hacer la preinscripción. Claro. Pero no. Ya, gracias. Pero acuérdense, antes de que la hagan, si se consigue una práctica en enero, tienen que hacerla en diciembre. ¿Y Javiera? Sí, es que cuando hablaste de la preinscripción de la práctica, dijiste que uno podía mandar como todas las que quisiera. Sí. Pero ahí me surgió la duda, porque por ejemplo ya tenéis como dos opciones de práctica, ya mandáis las dos, te aceptan las dos. Da igual, ¿tú veis cuál así? Sí, tú veis cuál es. Ya, bueno, acá. Tú decides ahí dentro de todas esas cuál te combina más. Pero... Hay preguntas por el chat. Sí. Preguntan si se van a colocar más ofertas de prácticas por cursos. Mira, Joaquín, el foro es la comunidad de geología. Si no está en la comunidad de geología, métanse. Ahí está toda la información importante, ¿verdad? Sí, yo los puedo aceptar. Sí, yo lo puedo ver. O apenas se
no se termina esta charla, puede mandar la solicitud. Claro. Y también hay otra pregunta, que si se puede hacer la práctica 2 paralela al F. Sí, yo creo que la Sí, práctica... se puede, con la autorización del jefe docente. Sí, se puede, porque ya tienen los créditos como para tomar ramos sin requisito. Entonces ahí se les abre la posibilidad de completar una solicitud especial y las acepta el jefe docente. Ya, pero ojo con los créditos. Recuerden que el F tiene un límite de 15 créditos, o sea, de 9 créditos en este minuto. 9 créditos. Entonces, ahí, ojo. Y ahora Javiera pregunta ver. si puedes volver a mencionar los requisitos de la práctica 1, o si es que no los Ya. mencionaste por mencionar. La práctica 1, para que poder inscribirla, necesitas el ramo aprobado de Fundamentos de Petrología. Lo tiene que tener aprobado para poder inscribirla. Pero acuérdate que inscribirla es el tercer paso. Primero la tienes que preinscribir y eso puede que no tenga aprobado el Fundamentos de Petrología y hacerlo. Y también te pide evaluación de proyectos. Te lo aprobado. Aunque no me acuerdo si todavía te lo pide. No sé si lo modificamos. No lo tengo muy claro. Tendrías que ver en la Si inscripción que hay. ¿Qué cosa, Blanca? Se escuchó muy cortado. todavía tiene ese requisito. Sí. Evaluación de proyecto. Tienes que tener aprobado evaluación de proyecto para poder inscribirlo. Yo quería complementar algo que el semestre pasado yo había postulado a una práctica de un proyecto en Codelco y me la rechazaron porque no tenía fundamentos de geología estructural. ¿Ya? Entonces quizás como algunos proyectos te van a pedir ramos adicionales de fundamentos de petro y eso. Sí, eso igual es común. O sea, hay algunas empresas que te solicitan algunos ramos aprobados, que es materia que ellos necesitan que tú sepas para poder realizar tu práctica. Y eso ya va a depender mucho de la empresa y no entra mucho en lo que nosotros podamos hacer. Claro, ahora los requisitos que mencionaba Tomás era para que el trámite administrativo fuera válido, pero es diferente a los requisitos que puede tener la misma persona que te está ofreciendo la práctica. Ahora, como recomendación personal, yo les recomendaría que trataran de hacer tutoriales, por ejemplo, de software SIG, de QGIS, de ArcGIS, o de cualquier, en este caso, software que pueda ser ocupado con el computador, ya que me imagino que muchas de las ofertas de práctica van a ser de trabajo remoto, y por lo general se apoyan en las herramientas SIG. Así que si es que tienen algún tiempo, pueden empezar a hacer sus tutoriales de YouTube, cosas de ese estilo. Claro. Y aquí dice, ¿qué sucede para los que tenemos fundamento de petro abierto todavía? Esperemos que se cierre ese ramo este semestre para que puedan inscribirla al próximo. Eso es lo único que podemos hacer. Y bueno, ahí también hay otra pregunta de que si es posible a las nuevas condiciones de práctica 2 hacer la práctica 1 en enero y la práctica 2 en febrero. Yo creo que tenéis que pensar que van a haber, ¿cómo se llama estos terrenos en enero? Si es que tienen terrenos pendientes, por lo que ojo con planificar hacer práctica 1 de enero si es que al final no va a tener el tiempo. Acuérdate que tienes que completar todas las horas necesarias, las 160 horas para que te cuente como práctica. Igual tengan en consideración que hubo una planificación como borrador, por decirlo así, del orden en el que querían los terrenos. Entonces, si por ejemplo tienen que hacer la práctica 2, es probable que sus terrenos que le queden pendientes se hagan como en marzo, porque la mitad sería como hecha en enero y la otra mitad en marzo. Entonces ahí tener una práctica que, por ejemplo, parta en diciembre, sea diciembre, enero, quizás un poco de febrero, no tendrían problema de después terminar la práctica y se van a terreno. En cambio, si son de cursos que son más chicos, probablemente sus terrenos van a ser entre medio de enero, entonces ahí tienen que tener como la planificación. Sí, y podría generar problemas esto de hacer la práctica del mismo lugar y del mismo proyecto, porque al final si te falta la 1 y 2, haría ahí como un 2 por 1. Entonces, eso también es medio complejo y no lo habíamos contemplado y tenemos que conversarlo también con la jefa docente. A ver. Bueno, ahí están los programas que dijo la Carmen. Sí, o sea, ArcGIS o QGIS yo creo que es como el mínimo y el que los va a ayudar a
a decir en este caso yo manejo algún software en este caso de tratamiento biológico online. Ya otros software se pueden aprender porque, no sé, quizás por ejemplo algunos que van a estar en el área de vulcanología, Vulkan sería un buen software para aprender a usar, los que están en el área de minería o geología económica, Leapfrog siempre es bien como nombrado, al menos varias de las áreas de, no sé, minería que trabajan con modelamiento de datos, ocupan Leapfrog, pero ArcGIS y QGIS siempre son como el as bajo la manga, al menos para aprender a postular una práctica. Yo creo que un SIG, como ArcGIS y QGIS, es como lo básico. Yo creo que no va a haber pega en que no lo uses, en verdad. Así que intenten aprenderlo, tomar el ramo de SIG que existe. Y eso. De igual manera, la misma página de Esri da varios cursos como básicos gratis, que son bien armaditos, vienen con ejemplos y esas cosas, y al mismo tiempo está todo en YouTube. Todo lo que se te ocurra hacer con ArcGIS está en YouTube. Hay una pregunta que dice, al preinscribir la práctica 2 en el mismo lugar que la práctica 1 por UCampus, ¿el sistema lo rechazará o hay alguien detrás de que acepta o rechaza? O sea, ¿quién no debería haber problema. rechaza la cosa? Ya, no es automático, Gustavo. No automático. Hay alguien detrás que tiene que aceptar o rechazar. Bacán. Igual si tenéis problemas, avísame. Y vemos cómo lo solucionamos. Sí, la persona encargada de aceptar o rechazar las prácticas es el jefe docente, ¿ya? Pero, claro, es importante que nos avises y nosotros podemos conversar ahí con el jefe docente como para que él tome en consideración, ¿ya? Ok, muchas gracias. ¿Puedes dejar tu contacto, Tommy, para que lo pongan si lo puedes dejar por el chat? Sí, igual voy a subir en la presentación está. Pero ahí está mi correo, en el chat. más.brambio@g.chile. Nice. Bueno, ya van siendo las 1, así que si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la manito al menos para indicarnos que tienen, sino para dar como finalizada esta sesión. Yo voy a subirla un ratito más a YouTube para que la tengan disponible para las personas que no pudieron asistir. Recuerden a los que tienen práctica 1, o sea, práctica 2, que si ya le envió la carta, solicítenla de nuevo. Ya yo creo que dejamos hasta acá la charla. Estén atentos para la información de las próximas charlas. En la próxima semana vamos a liberar la información sobre el enlace Zoom y en este caso de qué se va a detallar el curso de preparación de CVs. Así que eso, voy a dejar de grabar ahora.